Nunca olvidaré la sensación de ese mensaje entrando al móvil a las 21:47 de un miércoles cualquiera. Estaba en la cocina, quitando la etiqueta de un bote de cristal para reciclarlo, cuando sonó el teléfono. Era un WhatsApp de Sergio. 3 palabras que me congelaron la sangre: tu marido sospecha. La copa de vino que tenía en la otra mano tembló un segundo antes de que la dejara con cuidado en la encimera. No fue miedo, fue otra cosa. Algo más profundo. Algo que olía a fin. Lo leí otra vez. Tu marido sospecha. Marcos no había dicho nada en semanas. Y no era por falta de oportunidades. Compartíamos cama, cena, el baño por la mañana. Pero él no hablaba. Solo observaba. Y ahora todo encajaba. Volvía tarde del trabajo y no preguntaba dónde estaba yo. Había dejado de insistir en ver películas juntos o planear nada en pareja. Y ese silencio, ese vacío, ahora tenía sentido. Me estaba dando cuerda. Me estaba dejando colgarme sola. Volví al salón como si nada, pero lo encontré de pie, apoyado en el marco de la puerta, sin moverse. Me miraba como si hubiera leído el mensaje en mi cara. ¿Quién es Sergio?, me preguntó. Así. Sin rodeos. Mi primer impulso fue negarlo todo. Decir que era un compañero de trabajo, que no sabía a qué se refería, que estaba confundido. Pero había algo en su tono que me lo impidió. No era enojo. No era tristeza. Era certeza. Y cuando alguien ya lo sabe, mentir no sirve de nada. Es de informática, respondí, como si eso aclarara algo. Marcos no se movió. No parpadeó. Solo se quedó allí, mirando, como si esperara que yo continuara. Y lo hice. Fue un error, dije, antes siquiera de pensar en lo que eso significaba. Me estaba adelantando al juicio. Me estaba confesando. ¿Lo sigues viendo? No. Bueno, no últimamente. Mentí. Ese mismo lunes habíamos estado en su coche. Lo sabía perfectamente. ¿Dormiste con él? Esa pregunta me desarmó. Porque no era una trampa. No lo gritó, no lo exigió. Lo dijo como quien está cerrando la tapa de un ataúd. Y yo, que durante meses había vivido en una mezcla de ansiedad y adrenalina, solo pude decir la verdad. Sí. No se inmutó. Caminó hacia la ventana, abrió un poco y encendió un cigarro. Hacía años que no fumaba. Yo me senté en el sofá, como si con eso pudiera sostenerme de algo. Lo que había hecho acababa de volverse real. No era un secreto. No era un juego. Era mi matrimonio, con grietas irreparables, expuesto bajo la luz del comedor. Estuvimos así más de 10 minutos. En silencio. Con el humo flotando entre nosotros como una tercera persona, una sombra que ya no podíamos ignorar. ¿Por qué?, preguntó al fin, sin mirarme. Y yo, por primera vez, no tenía una respuesta clara. Podía hablar del desgaste, de la rutina, de sentirme invisible. Pero todo eso parecía ridículo frente a su dolor. Porque me sentía vacía, susurré. Y esa fue toda la verdad que pude dar en ese momento. Lo siguiente que pasó fue lo que más me dolió. No me gritó, no rompió nada, no me insultó. Solo asintió despacio, apagó el cigarro, y subió al dormitorio sin decir nada más. Cuando se cerró la puerta del dormitorio esa noche, sentí por primera vez que lo había perdido todo. No hubo insultos, ni portazos, ni una escena dramática como las que te imaginas cuando ves películas o lees historias de traición. Solo silencio. Un silencio que pesaba mucho más que cualquier grito. Dormí en el sofá, no porque me lo pidiera, sino porque no me atreví a subir. No pegué ojo,
claro. Me pasé la noche mirando el techo, escuchando cada crujido del edificio, esperando que bajara, que me dijera algo más, cualquier cosa. Pero no bajó. No lo hizo ni al día siguiente. Salió temprano, se llevó el coche, y no dejó ni una nota. Cuando vi que faltaba su cepillo de dientes y su mochila del gimnasio, me quedó claro que no iba simplemente al trabajo. Durante ese día no me llamó, no me escribió. Me costaba hasta concentrarme en mi jornada laboral. Sergio me escribió 2 veces, preguntándome si todo estaba bien. No le contesté. Por la tarde fui a buscar a Dani al colegio como siempre. Él no sospechaba nada. Me preguntó si papá iba a venir a la cena, y le dije que tenía una reunión. Me lo creí casi yo también, de tanto repetirlo. Cociné como si eso me sirviera para distraerme. Comimos en silencio, con la tele de fondo y Dani hablando de un trabajo que tenía que entregar para el lunes. Me aferré a esa normalidad como una tabla, aunque supiera que ya nada era normal. Pasaron 2 días más sin que Marcos volviera a casa. No respondía a mis llamadas. Yo seguía con la rutina de siempre, llevando al niño al cole, yendo a trabajar, haciendo como si nada pasara, aunque por dentro estaba al borde del colapso. Entonces, el viernes por la noche, todo se rompió. Llegué a casa y lo encontré en la cocina, sentado en silencio, con una carpeta encima de la mesa. No me saludó. Solo levantó la mirada cuando me vio entrar. Me quedé de pie, sin saber si acercarme o no. Él deslizó la carpeta hacia mí. Léelo, dijo. La abrí con manos temblorosas. Fotos impresas. Capturas de pantalla. Conversaciones por WhatsApp. Horarios. Localizaciones. Hasta copias de facturas de hotel. Todo estaba ahí. No solo sabía de Sergio, sabía fechas, lugares, incluso detalles que yo ya había olvidado. Me sentí desnuda, atrapada, como si alguien hubiera expuesto mi intimidad en una pared. No entendía cómo había conseguido todo eso. Nunca sospeché que Marcos pudiera ser tan meticuloso. ¿Cómo? Lo supe desde hace semanas, interrumpió. Pero necesitaba pruebas. No me iba a quedar con una sospecha. Te instalé una app en el móvil hace un mes. No sabías ni que lo hiciste tú. Fue con una actualización. También puse un rastreador en el coche. No porque quisiera controlar, sino porque algo no encajaba. Lo sabía, Laura. Lo sabía, pero no quería aceptarlo. No supe qué decir. Me senté. Tenía la garganta seca. Él me miraba sin rencor, pero con un dolor que no supe cómo sostener. No era el dolor de un ataque de celos. Era otra cosa. Era decepción pura. ¿Te acostaste con él en nuestra casa? Negué con la cabeza. ¿En el coche? Asentí, sin fuerzas para mentir. Era como estar firmando cada hoja con mi silencio. Él se pasó una mano por la cara, y por primera vez vi que le temblaban los dedos. Lo leí todo, dijo sin mirarme. Cada mensaje. Cada vez que te escribía que te echaba de menos, que quería verte. Cada excusa que le diste a él para escaparte de mí. Lo que más me jodió no fue que me engañaras, fue que lo hicieras con tanto detalle, como si yo ya no existiera. Me dolió leer que te reías de mí con él. Que decías que yo era predecible, que nunca me daría cuenta. ¿Sabes lo que se siente cuando tu mujer escribe eso? No pude contestar. Llorar me parecía una forma inútil de intentar ganar compasión. Y él no buscaba eso. Solo estaba vaciando el dolor. Y yo tenía que escucharlo. ¿Estás enamorada de él? No lo sé. Mentira, dijo enseguida. Lo sabes perfectamente.
¿Sí o no? No. No estoy enamorada. Entonces, ¿por qué? ¿Qué carajo buscabas? No lo sé, Marcos, respondí sin levantar la voz. No fue planeado. No empecé a verlo pensando en acostarme con él. Al principio me sentía bien. Me hacía reír, me hacía sentir vista. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba metida hasta el cuello. Y sí, lo disfruté. No te lo voy a negar. Pero también me sentí una mierda cada vez que volvía a casa. Cada vez que tenía que mirarte y fingir que todo estaba bien. No fingiste tan mal, dijo en seco. Me dolió más que cualquier grito. Me dolió más que cualquier reproche. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía. Pero esto no se va a quedar así. ¿Te vas a ir? Tal vez. O tal vez te vayas tú. Pero primero, quiero que lo sepa todo el mundo. No pienso cargar con esto en silencio. ¿Qué significa eso? Significa que tus padres lo van a saber. Que tus amigas lo van a saber. Que si el niño pregunta por qué ya no vivimos juntos, no voy a mentirle. No lo voy a decir con detalles, pero no voy a protegerte. Te toca cargar con las consecuencias, Laura. No solo con las emocionales. Con todas. Me quedé sentada sin saber qué responder. Marcos siempre fue calmado, medido, pero lo que acababa de decir tenía un peso que no podía ignorar. Sabía que hablaba en serio. Y lo peor es que no podía reprochárselo. Después de eso, se levantó, se puso la chaqueta y salió sin decir a dónde iba. Se llevó la carpeta con él. Esa noche supe que la verdadera tormenta apenas estaba empezando. Pasaron 3 días después de aquella conversación y en ese tiempo no supe nada de Marcos. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Yo iba a trabajar como un autómata, recogía a Dani del colegio, preparaba la cena, lo ayudaba con los deberes y me metía en la cama sin poder dormir. No sabía si él volvería, si pensaba pedirme el divorcio o si simplemente esperaba que me derrumbara. Mi cabeza daba vueltas todo el día, imaginando cada posible escenario. Sergio intentó contactarme varias veces, pero eliminé sus mensajes sin leerlos. No quería seguir arrastrando el mismo error. Lo que más me atormentaba era el miedo a que Dani se diera cuenta de que algo estaba pasando, porque los niños perciben las cosas aunque no se les diga nada, y él ya empezaba a hacer preguntas. El domingo por la tarde, mientras doblaba la ropa en silencio, escuché la puerta principal abrirse. Me quedé quieta. El sonido de las llaves, el golpe del marco, los pasos seguros por el pasillo. Era Marcos. Entró en el salón sin saludar, sin mirarme siquiera. Llevaba una caja de cartón bajo el brazo y la dejó sobre la mesa. Me quedé esperando que dijera algo, pero solo se limitó a abrirla. Dentro había sobres, documentos, y un par de carpetas de mi empresa. Reconocí el logo enseguida. Me helé por dentro. Él sacó las hojas con cuidado, una por una, y las colocó frente a mí como si fueran pruebas de un juicio. Llevo una semana moviendo mis contactos, dijo sin levantar la voz. No imaginas lo fácil que fue encontrar a alguien que conociera a Sergio en persona. En esta ciudad todos se cruzan en algún momento. Hizo una pausa mientras buscaba algo entre los papeles. Aquí están las copias de los correos que mandaste desde la cuenta de la empresa. Usaste el ordenador del trabajo, Laura. Eso no fue muy inteligente. Si quisiera arruinarte, bastaría con reenviar esto a recursos humanos. Me sentí mareada. No sabía si estaba intentando asustarme o si realmente pensaba hacerlo. No me salía ninguna palabra. Él continuó hablando, con un tono que ya no sonaba como el del hombre que conocía. Era una voz fría, sin emoción. No lo voy a hacer todavía.
Pero quiero que entiendas que puedo hacerlo cuando me dé la gana. Se inclinó hacia mí y me miró fijamente. Me mentiste durante meses, dormías conmigo sabiendo que te ibas a ver con él. No voy a darte el lujo de salir de esto como si nada. Si piensas que todo va a quedarse en una discusión, estás muy equivocada. Intenté mantener la calma, pero las manos me temblaban. Marcos, por favor, no hagas nada en el trabajo. Ya lo entendí, no voy a justificarme más. No me interesa que te justifiques, respondió. Quiero entender hasta dónde llega tu falta de respeto. Sacó su teléfono del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Le dio al botón y la pantalla se encendió. Se abrió un archivo de audio. Mi voz, claramente reconocible, decía algo que no soporté escuchar más de unos segundos. Era una grabación de una de nuestras llamadas. Una de esas conversaciones que tenía con Sergio desde el coche, cuando inventaba que salía a comprar algo o que iba a visitar a mi hermana. Cortó el audio antes de que siguiera. No te molestes en preguntar cómo la conseguí. No te imaginas lo fácil que es hoy en día grabar una llamada. Su tono no era burlón, era casi administrativo, como si solo estuviera enumerando datos. Sé que lo has terminado con él, o al menos eso parece. Pero no cambia el hecho de que lo hiciste. Yo respiraba con dificultad. Me sentía acorralada, humillada, expuesta. Me llevé las manos a la cara y él se levantó de la silla, impasible. Caminó de un lado a otro del salón mientras seguía hablando. Lo peor de todo no fue lo que hiciste. Fue como me quitaste la oportunidad de elegir. Me trataste como un idiota que no merecía ni saber la verdad. Me hiciste compartir la cama contigo cuando ya estabas pensando en otro. Se detuvo y me miró otra vez. ¿Tienes idea del asco que da eso? Lo sé, dije al fin, apenas audible. No tengo cómo justificarlo. No sé por qué lo hice. Si sabes, replicó él enseguida. Lo hiciste porque te sentías aburrida. Porque necesitabas que alguien te dijera lo que ya no escuchabas en casa. Se acercó de nuevo, muy despacio. Y ahora vienes a decirme que lo lamentas, que fue un error. No, Laura, un error es dejar el gas abierto o mandar un correo al destinatario equivocado. Lo tuyo fue una decisión. Varias, una detrás de otra. Me quedé callada. No tenía defensa posible. La palabra decisión me retumbó en la cabeza. Tenía razón. No podía esconderme detrás del cansancio o la rutina. Había elegido cada paso, cada mensaje, cada cita. Había decidido mentirle a alguien que no lo merecía. Marco se sentó frente a mí y apoyó los codos sobre las rodillas. Voy a decirte cómo vamos a hacer esto. Su tono era el de alguien que ya había pensado todo. No voy a montar un escándalo delante de Dani, ni quiero que crezca escuchando reproches. Pero tampoco voy a fingir que todo sigue igual. Esta semana me mudo a casa de mi hermano. Te quedarás aquí con el niño. No quiero que cambie de colegio ni de entorno, al menos por ahora. ¿Y después? Después veremos. No sé si habrá un después. Dependerá de lo que hagas. Si quieres salvar algo, tendrás que demostrarlo. Pero te aviso de algo, no vas a decidir tú los tiempos esta vez. ¿Qué quieres decir? Que te vas a sentar con tus padres y vas a contarles lo que hiciste. Y lo mismo con tus amigas, esas con las que tanto hablas por WhatsApp. Quiero que lo digas tú. Quiero que lo escuches salir de tu boca. Si no lo haces, lo haré yo. No pude evitar reaccionar. No puedes obligarme a eso, es mi vida privada. Ya no, respondió de inmediato. Cuando decidiste meter a otra persona en medio, dejaste de tener una vida privada. Hiciste público lo que éramos, solo que yo no lo sabía.
Ahora te toca enfrentar la misma exposición que me hiciste vivir a mí. Esa fue la primera vez que me vio llorar sin apartar la mirada. No se conmovió. No se acercó a consolarme. Solo se quedó sentado, observándome mientras intentaba recuperar el aire. No lo hacía por crueldad. Lo hacía porque estaba completamente roto y ya no tenía energía para fingir que le quedaba empatía. ¿Y Dani? Pregunté con la voz entrecortada. ¿Qué le diremos? Que mamá y papá necesitan un tiempo. Eso bastará por ahora. Pero si algún día pregunta el motivo, no voy a mentirle. Marcos, por favor, no lo metas en esto, es un niño. Es nuestro hijo. Y tiene derecho a crecer sabiendo que los actos tienen consecuencias. Si le enseñas otra cosa, va a repetir lo mismo que tú. No supe cómo responder. Se levantó, tomó la caja con los documentos y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró una última vez. Te amé de verdad, dijo, sin rastro de odio. Por eso me duele tanto. Si no me hubieras importado, esto no me habría afectado ni la mitad. Pero no me dejas más opción. Me quitaste la confianza. Y sin eso, no queda nada. Cerró la puerta detrás de él. Me quedé sola en el salón, con los ojos hinchados y la garganta seca, escuchando el eco de sus pasos alejándose por la escalera. Sentí que todo lo que habíamos construido en 12 años se había derrumbado en menos de una hora. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo portazos. Solo una conversación que me dejó vacía y la certeza de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Esa noche dormí con la luz encendida. No por miedo a estar sola, sino porque no quería enfrentar la oscuridad. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentarme a algo mucho peor que el silencio, la humillación de mirar a la gente a los ojos sabiendo que todos iban a enterarse de lo que había hecho. La mañana en que todo explotó no olía a nada especial, pero cambió mi vida de forma inmediata y brutal. Abrí la puerta de la calle y me encontré con un paquete apoyado en el felpudo, uno de esos paquetes grandes en los que puede caber una carpeta. Y al abrirlo las manos me sudaron porque dentro había todo lo que Marcos había prometido que no iba a sacar a la luz. No eran solo papeles como imaginaba en sueños de pesadilla, eran copias impresas, fotocopias perfectas de mensajes, recibos, reservas de hotel, capturas de pantalla, correos y un sobre con un sobre más pequeño que contenía una carta doblada con la letra de mi suegra. Una letra que no habría imaginado ver en un documento dirigido a mis compañeros de trabajo y a mis amigas. El paquete no tenía remitente y en su interior también había una nota suya que decía: esto no es una petición, es una decisión, y yo me quedé clavada en la puerta sin saber si entrar, si cerrar, si tirar todo a la basura como si eso pudiera borrar meses de hechos, pero no lo hice porque la realidad no se borra arrancando hojas. Ese mismo día llamaron del trabajo, Recursos Humanos quería verme urgentemente. La secretaria habló con una voz medida y fría, y en cuestión de horas ya estaba sentada frente a la mesa de la directora, mirando cómo volteaba con cuidado las hojas que Marcos había enviado desde una dirección de correo que yo no conocía. Y mientras yo intentaba explicarme, la directora levantó la vista y me dijo que había recibido una queja formal con pruebas, que la empresa valoraba la conducta personal de sus empleados y que, por desgracia, la situación requería medidas inmediatas hasta esclarecer los hechos, lo que en lenguaje directo significaba suspensión temporal con investigación interna, y yo tuve que escuchar todo eso sin que mi voz saliera con sentido, sintiendo como si la casa entera de mi vida estuviera siendo desmontada en voz alta. Al salir de la oficina llamé a mi madre con la boca seca y no llegué a terminar la frase cuando supe que ya lo sabía por una mujer del barrio que se había encontrado el paquete en la puerta. Mis amigas empezaron a mandar mensajes y mi móvil sonaba sin parar hasta que apagué el sonido porque cada notificación era una nueva aguja. Por la tarde recibí un correo de la dirección de la empresa con copia a Recursos Humanos, a la jefa de personal y a mi superior inmediato,
y en el asunto ponía documentación recibida y dentro había remitidos los mismos archivos que veía en mi cocina y un adjunto que no pude abrir sin que me temblaran las manos. Era un PDF con mi nombre completo, el título del puesto y las fechas de algunos encuentros, y en el cuerpo del mail una frase corta: conservamos la verdad para evitar futuros malentendidos, firma, M.A., y el mundo se me vino encima de un modo frío y eficaz. Entre los sobres que había en el paquete también estaban cartas para otras direcciones. Una iba dirigida a mis padres, otra a mi hermana y otra a la habitación de la vecina de al lado, y todas tenían el mismo contenido, las mismas pruebas, envueltas como si fueran regalos en papel craft. Cuando llamé a mi madre se lo contó llorando a mi padre sin preguntarme siquiera, y cuando llamé a mi padre escuché su voz rota pidiéndome explicaciones que no supe dar porque no me salían palabras que no sonaran como excusas baratas. Vi la cara de mi madre cambiar en la pantalla del teléfono y supe que había roto algo que no se arregla con disculpas en 5 minutos. A la noche, después de poner a Dani a dormir, encontré otro paquete en la mesa del salón, y esta vez era más directo. Cajas de carpetas dirigidas a mis compañeros de la oficina y a las cuentas de correo de varias amigas con copias impresas y referencias a pagos y llamadas, y en la mesa, encima de todo, había 3 sobres más pequeños con instrucciones, o al menos eso pensé. En uno estaban las fotografías que yo pensaba que solo existían en la memoria o en el teléfono de Sergio, en otro, extractos que hacían referencia a la tarjeta con la que había pagado una comida fuera de casa y la factura de un hotel junto con la reserva que yo misma había aceptado en un momento de estupidez. El tercero, el que me rompió el estómago, contenía una copia de un mensaje que yo había escrito en un arrebato y que no llegué a borrar, en el que decía cosas que ni siquiera yo quería recordar. Todo aquello no era solo documentación, era una estrategia pensada para que la humillación fuera pública, lenta y certera. Comprendí entonces que la venganza de Marcos no iba a ser física, no iba a ser violencia, pero sí iba a ser tangible y concreta, ordenada, multiplicada y dirigida a cada círculo que me definía. No tardó en aparecer la noticia en el grupo del bloque, porque la vecina dejó caer el paquete, y en la empresa lo contaron en voz baja, y mis amigas empezaron a pensar, cada una por su lado, que aquel era el fin de algo que no se repara con un lo siento. Me enteré por la madre de una de las amigas de la infancia que había recibido un paquete con copias en el buzón de su casa y que, cuando abrió la carpeta, rompió a llorar y llamó a mi hermana para ver si yo estaba bien y mi hermana me habló después en un hilo de llamadas cruzadas en el que nadie parecía querer creer lo sucedido. Marcos, mientras tanto, no estaba en casa. Su hermano me llamó para decirme que se quedaría con él por un tiempo y que iba a ocuparse de Dani como hasta ahora, pero la sensación era que había movido piezas estratégicas. La carpeta que me llegó esa mañana no solo había sido enviada al azar, había sido programada, calculada en su impacto, y él lo sabía. La venganza más dura que me aplicó no fue la exposición en sí, sino quitarme la posibilidad de controlar cuándo, cómo y a quién le diría la verdad. A los 2 días mi jefe me llamó para decirme que la empresa había decidido apartarme preventivamente y que Recursos Humanos había abierto diligencias, con lo que no iba a cobrar de la misma manera hasta que terminara el proceso, y yo vi mis cuentas, esas de las que habíamos hablado para ahorrar el colegio de Dani, comenzar a ajustarse, y supe que aparte del desprecio público él había conseguido que mi vida económica también sintiera el golpe. Lo que hizo Marcos fue algo frío y concreto. Organizó pruebas, las imprimió, las distribuyó en sobres a mi trabajo, a mi familia y a amigos, las dejó en la puerta, habló con alguien de la empresa que conocía y les pasó todo, y en mi casa, además, había dejado un dossier con las demandas que pensaba presentar si yo no cumplía con el acuerdo que me había impuesto. No le vi por ningún lado, y sin embargo su presencia se palpaba en los paquetes que me llegaron, en las llamadas que no dejaban de sonar y en la mirada fría de la gente que me conocía y que, al segundo, se convirtió en una nube de juicios. Aquella venganza me mostró otra cosa además del dolor, me obligó a enfrentar la consecuencia directa de haber traicionado una confianza, no por moralina barata, sino porque sus acciones me explicaron que cuando rompes la intimidad de alguien con actos deliberados,
La otra persona puede responder con estrategias igual de deliberadas y no necesariamente destructoras en lo físico, sino capaces de tocarlo todo: reputación, trabajo, familia y estabilidad económica, y sentí, por primera vez, el peso de lo que había causado, porque no era un acto aislado, era la suma de decisiones que ahora tenía un efecto en cascada y que yo debía asumir si quería intentar, de algún modo, reconstruir algo que no dependía solo de mis arrepentimientos. La primera vez que volvimos a vernos cara a cara después de todo fue en una cafetería que él eligió, un sitio lejos del barrio, lejos del colegio de Dani, lejos de cualquiera que pudiera reconocerme o saludarme con esa falsa sonrisa que venía con las noticias recientes. Yo llegué 10 minutos antes y él llegó puntual, con su ropa de siempre, sin ninguna expresión en la cara, como si no supiera si iba a hablar conmigo o a terminar de decirme que ya no había nada más que discutir. Se sentó frente a mí sin quitarse la chaqueta, pidió un café solo sin azúcar, y me miró como si quisiera calcular cuánto había cambiado mi rostro desde la última vez que dormimos en la misma cama. Yo no sabía cómo empezar la conversación, así que esperé, sabiendo que lo único que podía hacer era escuchar, porque ya había dicho suficiente, porque cualquier palabra ahora podía sonar falsa, o vacía, o cobarde, así que respiré hondo y le miré directamente, sabiendo que él estaba esperando ver si yo seguía mintiendo o si esta vez iba a decir todo sin esconderme detrás de nada. Dani me preguntó si vamos a divorciarnos, dijo sin rodeos. Le dije que aún no lo sé. Me miró como si supiera más de lo que debería. Yo asentí, porque no tenía cómo rebatirle, porque Dani ya había empezado a hacer preguntas, porque aunque no sabía los detalles intuía que algo muy grave había pasado, y en su mirada empezaban a aparecer esas dudas que ningún niño debería tener tan pronto, la sospecha de que su familia no era como antes, de que el cariño entre sus padres se había enfriado sin razón aparente. Necesito saber, continuó él, ¿qué esperas de esto? Porque si has venido aquí a pedirme perdón sin más intención que aliviar tu conciencia, prefiero que lo dejemos claro desde ya. No me dio miedo su tono, me dio vergüenza. Tenía razón. No podía sentarme allí solo para decir lo siento y esperar que todo desapareciera. Ya no estábamos en ese punto. No vine a justificarme, le dije. Vine porque necesitaba hablar contigo sin todo el ruido de alrededor. Quiero saber si es posible reconstruir algo. No te estoy pidiendo que volvamos. Solo que me digas si queda algo por salvar. Se quedó en silencio, mirando la taza de café, girándola con las manos. Yo lo observaba y veía en él a un hombre distinto. No más duro, no más distante, pero sí alguien que ya no estaba dispuesto a perdonar porque sí. No era rencor, era una especie de claridad nueva en su forma de hablar y moverse. Lo había perdido todo de mí, pero se había ganado algo propio, y eso dolía más que cualquier castigo. Lo que queda por salvar, dijo al fin, no se arregla con promesas ni con arrepentimientos. Se arregla con hechos. Y no estoy hablando de que te conviertas en alguien perfecta o que me supliques todos los días, estoy hablando de que entiendas el daño completo, no solo el que te duele a ti. Lo entiendo, dije bajando la voz. Aunque no lo parezca, lo entiendo. No, Laura. No lo entiendes aún. A ti te duele que todos sepan lo que hiciste. Te duele haber perdido respeto, estabilidad, trabajo, amistades. Pero no estoy seguro de que entiendas el tipo de pérdida que sentí yo. No solo fue una traición física. Fue verte alejarte sin decir nada. Fue acostarme a tu lado mientras tú pensabas en él. Fue criar a nuestro hijo mientras tú organizabas tus escapadas. Fue ver que el esfuerzo de años no te bastaba. Y luego fue recibir tu silencio. Porque nunca hablaste. Esperaste a que te descubriera. ¿Qué habría pasado si no encontraba nada? Me quedé en silencio. Porque no tenía respuesta. Porque si él no hubiera descubierto la verdad, yo no sé si habría terminado todo por mi cuenta. Tal vez habría seguido.
Tal vez habría vivido con esa doble vida hasta que algo me explotara en la cara. Y eso era todavía peor. Porque él tenía razón. Yo no había elegido confesar. Solo me había dejado atrapar. No puedo prometerte nada, dijo al fin. Pero te propongo una cosa. Vamos a llevar esto como si fuéramos dos personas que tienen un hijo y que necesitan hablar de él con madurez. Vamos a evitar peleas delante suyo, reproches, miradas de odio. Si después de unos meses veo que puedes sostener eso, que puedes construir algo sin mentiras, sin dobles intenciones, sin buscar atajos, entonces veremos si hay algo más que salvar. Pero si en algún momento siento que estás esperando a que todo se calme para volver a lo mismo o para decir ya está, ya lo pagué, entonces me alejaré para siempre. ¿Te queda claro? Sí, respondí sin dudar. Me queda claro. Muy bien. Entonces esta conversación es el principio de una nueva fase. Pero no es reconciliación. No es perdón. No es segunda oportunidad. Es simplemente una tregua. Para proteger a Dani. Y si te sirve como guía, yo ya no estoy enamorado de ti. No sé si eso cambiará. No lo prometo. No quiero que vivas con esa expectativa. Esto no es por ti. Es por el niño. Y porque yo necesito cerrar las cosas de forma adulta. Sentí algo dentro de mí derrumbarse. No era rabia. Era una tristeza tan seca que ni siquiera me hizo llorar. Era la certeza de que ya no podía esperar milagros, de que todo lo que viniera ahora tenía que construirse desde abajo, sin exigir, sin suplicar. Asentí con la cabeza, recogí mi abrigo, y me levanté sin tocar la taza de café que había pedido pero no había probado. Gracias por hablar conmigo, dije antes de irme. Gracias por al menos darme esto. Él no respondió. Se quedó en la mesa, mirando por la ventana. Caminé hasta la salida con la sensación de que había firmado un contrato invisible que me obligaba a una nueva forma de vida, una forma sin promesas pero con condiciones claras. Y eso era lo más justo que podía esperar. Nunca imaginé que el proceso de aceptar lo que había destruido sería tan lento, tan lleno de días idénticos donde no pasa nada, pero todo duele, donde la rutina se convierte en una especie de castigo silencioso y donde cualquier pequeño gesto de normalidad te recuerda lo que ya no tienes. Desde aquella conversación en la cafetería pasaron más de 2 meses en los que no volvió a haber una escena violenta, ni discusiones fuertes, ni amenazas, pero tampoco afecto, ni una palabra amable, ni gestos de cercanía. Marcos pasaba por casa para recoger a Dani, o a veces me llamaba para coordinar horarios si el niño tenía alguna actividad fuera de la escuela. Todo era funcional, educado, medido. Y aunque en la superficie todo parecía estable, cada vez que lo veía llegar, cada vez que lo escuchaba decir hasta luego sin mirarme a los ojos, sentía que ese era el verdadero castigo, vivir sabiendo que ya no significas nada para alguien que una vez lo fue todo. Lo observaba hablar con Dani, reírse con él, prestarle atención de forma constante, preguntarle cosas con una paciencia que yo no recordaba haber tenido, y me daba cuenta de que él había aprendido a separar el amor de pareja del amor de padre, y que esa división era irreversible. La relación entre ellos se había vuelto más fuerte, más directa, y eso también me golpeaba, porque una parte de mí temía que Dani acabara viéndome como alguien a quien su padre soportaba por obligación, no por respeto. En el trabajo las cosas no mejoraron. La suspensión se alargó y aunque finalmente no me despidieron, fui trasladada a otro departamento, con menos responsabilidad y menos sueldo. La confianza estaba rota y lo notaba en los silencios durante las reuniones, en los correos que antes me enviaban directamente y ahora solo me copiaban, en las miradas que evitaban cruzarse con la mía. Intenté mantener la cabeza agachada, trabajar sin hablar demasiado, evitar los pasillos a la hora del café, pero cada día me costaba más entrar a ese edificio sin pensar en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. Algunas de mis amigas dejaron de escribirme por completo. Otras,
con el tiempo, retomaron el contacto con mensajes cortos, fríos, sin interés real. Solo mi hermana seguía preguntándome cómo me sentía, aunque incluso ella había dicho una vez que le costaba entender por qué había hecho lo que hice. Un día, sin planearlo, me encontré con Sergio. Fue en un supermercado al que nunca iba, pero ese día había salido del trabajo antes y paré por casualidad. Estaba en la fila, con una botella de vino y unas frutas en la mano, cuando lo vi 2 puestos detrás. Me miró, pero no dijo nada. Me acerqué, no sé por qué, solo me salió a hacerlo. No me saludó con la familiaridad de antes, ni con reproche. Solo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó por Dani. Le dije que estaba bien también. Me preguntó por Marcos, y ahí me quedé callada unos segundos antes de responder que no sabía lo que pasaría, pero que él ya no estaba conmigo. Sergio asintió. No dijo que lo sentía. No preguntó más. Me dijo que se alegraba de que al menos estuviera intentando hacer las cosas bien. Nos despedimos sin mirarnos a los ojos. Y ahí supe que ni siquiera él había sido importante. Solo un síntoma de un problema que ya estaba en mí. Marcos y yo seguimos viéndonos por el niño, y un día, mientras esperábamos en el coche a que Dani saliera del entrenamiento, rompió el silencio con algo que no esperaba. ¿Sigues con él? Me tomó por sorpresa. No por la pregunta en sí, sino porque no creí que le importara. No. Lo terminé hace tiempo. ¿Antes o después de que yo lo supiera? Antes de que lo supieras todo. Pero no mucho antes. No cambia nada, dijo sin dureza, solo como una constatación. Solo quería saberlo. No volví a hablar con él, añadí. Lo vi una vez por casualidad, nada más. Está bien. Gracias por decirlo. Ese pequeño diálogo me hizo entender que, aunque la distancia entre nosotros era ya muy grande, aún quedaban restos de algo que parecía respeto. No confianza, pero sí una especie de código tácito de sinceridad mínima que manteníamos por el niño. Y eso, aunque doloroso, me dio cierta calma. Al menos no estaba alimentando más mentiras. El verdadero cierre llegó semanas después, un sábado por la tarde, cuando Marcos vino a dejar a Dani después de pasar el día con él. Me pidió hablar unos minutos a solas. Nos sentamos en la cocina. Yo me preparé un café, él dijo que no quería nada. Se sentó con las manos cruzadas, mirando hacia la ventana, y luego habló. He decidido que no vamos a volver a vivir juntos. No quiero hacerlo. No puedo hacerlo. No por odio, ni por orgullo. Simplemente no quiero vivir con alguien en quien ya no confío. Y eso no va a cambiar. Me he dado cuenta de que puedo seguir con mi vida sin rencor, pero también sin volver a lo mismo. No dije nada. Esperé a que terminara. Voy a pedir la custodia compartida. Me parece lo más justo para Dani. No voy a pelear por eso. Podemos resolverlo por mutuo acuerdo. Quiero que él crezca viendo que, aunque sus padres no estén juntos, pueden llevarse bien. No quiero que lo usemos como excusa para seguir viéndonos. Ni que vivamos con culpa por lo que pasó. Asentí. Tenía sentido. Lo entendía, aunque doliera. ¿Hay algo más que necesites decirme? Preguntó después. Solo que lo siento. No porque espere que eso cambie las cosas, sino porque es verdad. Él asintió. No dijo yo también ni gracias. Solo asintió. Se levantó y me tendió la mano. Nos dimos la mano como 2 personas que acaban de cerrar un trato. No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Solo una despedida definitiva. Esa noche, después de dormir a Dani, me senté sola en el sofá. Apagué la televisión. Apagué el móvil.
Y me quedé ahí, mirando el vacío que ya era parte de mi casa. No porque él no estuviera, sino porque yo ya no era la misma. No era la mujer que había empezado esa historia con dudas y aburrimiento. Era otra. Una que había perdido casi todo lo que consideraba importante. Pero que también había aprendido que los errores no se borran con culpa ni con disculpas, sino con tiempo, con responsabilidad y con decisiones que ya no buscan reparar, sino construir desde el suelo lo que una vez tiraste con tus propias manos. Y ese sería mi siguiente paso. Vivir con todo eso encima. Sin adornos. Sin atajos. Simplemente vivir.